Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. En un acto inédito y conmovedor, el Papa Francisco realizó la bendición Urbi et Orbit para dar la bendición al mundo entero y la indulgencia plenaria. Lo hizo en la Plaza de San Pedro, completamente vacía por primera vez en la historia, y pidió al mundo estar unido para vencer la pandemia del coronavirus. Con esto empezamos las noticias de hoy. De esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Esta fue la bendición que el Papa Francisco lanzó al mundo en medio de la inmensa Plaza de San Pedro, que usualmente está llena de miles de personas, pero que esta vez lució completamente vacía. La oración denominada Urbi et Orbi, que en español significa a la ciudad y al mundo, solo se realiza 2 veces al año, en Navidad y el domingo de Pascua. Este es un hecho inédito que seguramente pasará a la historia. 1.300 millones de católicos pudieron observar por internet, televisión y escuchar por radio el mensaje del Santo Padre, que en varias ocasiones repitió: ¿Por qué avete paura? ¿Non avete ancora fede? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Aseguró que hoy todos estamos asustados y perdidos e hizo una comparación con los discípulos, pero recordó que estamos en una misma barca, que hoy el egoísmo y el individualismo debe quedar de lado y que todos debemos remar hacia el mismo sitio. La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. En su mensaje, invitó a reflexionar sobre las múltiples veces en las que no nos hemos detenido a escuchar los llamados de Jesús. No nos hemos despertado ante guerras e injusticias planetarias. No hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Y recordó que en este momento solo la oración y la ayuda silenciosa que brindemos a los demás serán las armas para vencer esta pandemia que ha generado tanto dolor y sufrimiento en el mundo. En medio del aislamiento, donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchamos una vez más el anuncio que nos salva. Ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz a reencontrar la vida que nos espera. En esta ocasión, el Papa, además de brindar estas palabras, también perdonó los pecados del mundo y aseguró que solo la fe nos permitirá mantener la esperanza. Belén Merizalde, 24 horas. 41 fallecidos deja en el Ecuador el COVID-19 según el último reporte del COE. Las autoridades informaron además que suman 1.627 los casos positivos. Los fallecidos en Guayas son 25 y le sigue Pichincha con 4. Napo y Orellana son las únicas provincias que no presentan casos de coronavirus. Sube el número de contagios y también incrementan los muertos en Ecuador. En las últimas horas se sumaron 5 fallecidos, lo que da un total de 41 muertos por esta crisis sanitaria hasta el momento. Y la tasa de mortalidad es del 2,5%. La mayoría están en la provincia del Guayas, es decir, 25. En Pichincha hay 4 fallecidos. Los Ríos y el Oro tienen 3. Santa Elena 2. Y hay un fallecido en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Manabí y Sucumbíos. Poder recomendar a todos y cada uno de los ciudadanos
reiterarnos del cumplimiento estricto frente a las medidas asumidas. En cuanto a los contagiados, el número llegó a 1.627, pese a que todavía 2.347 siguen bajo sospecha. De un total de 5.632 muestras tomadas, se descartaron 1.941 casos. De los confirmados, 1.376 están estables en aislamiento domiciliario y 113 hospitalizados estables. Sin embargo, incrementaron estos y también los hospitalizados con pronóstico reservado, que ya son 94. Siempre sobre el 80% de pacientes confirmados que se mantienen en aislamiento domiciliario porque tienen sintomatología leve e incluso son personas que pueden no tener sintomatología en absoluto. 877 hombres y 750 mujeres están contagiados de coronavirus. El rango etario está entre 20 y 49 años con 991 contagios. De 50 a 64 años hay 388 casos y de más de 65 años 176 casos. Los restantes se encuentran en grupos de menos de 20 años. Guayas llegó a los 1.202 casos confirmados. Pichincha tiene 137 casos. Los Ríos 58. Azuay 42. Manabí presenta 40 casos. El Oro 21. Sucumbíos tiene 18. Cañar 16. Bolívar 12, al igual que Loja. Chimborazo tiene 11 casos. Santa Elena 10. Imbabura tiene 9 casos conjuntamente con Santo Domingo de los Áchilas. Morona Santiago presenta 8 casos. Esmeraldas, Galápagos, Tungurahua y Cotopaxi tienen 4 casos. Carchi 3 y Zamora Chinchipe 1 caso. Napo y Orellana se mantienen como las únicas provincias donde no se presentan contagios por coronavirus. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Atención, el COE Nacional, Comité de Operaciones de Emergencia, determinó nuevas restricciones de circulación vehicular a escala nacional. Los autos cuyas placas terminen en los siguientes números podrán circular así: 1, 2 y 3, lunes y viernes; 4, 5 y 6, martes y sábados; 7, 8 y 9, miércoles y domingos; y placas terminadas en 0, lunes y jueves. 6 pacientes diagnosticados con COVID-19 fueron dados de alta en el país en los últimos días. Luego de presentar una mejoría en sus síntomas, fueron enviados a un aislamiento domiciliario que es monitoreado de forma constante. Ingresaron con un diagnóstico que en la actualidad alarma a cualquiera, una enfermedad poco conocida que se ha extendido a lo largo del mundo y que ha puesto en jaque a los sistemas de salud pública a nivel global. La lucha de 5 pacientes en contra del COVID-19 al interior del hospital del IES Quito Sur demuestra que es posible salir victorioso de la enfermedad. Fueron pacientes que se encontraban en un rango de edad, un grupo etario que iba desde los 35 años hasta los 60 años de edad. Luego de recibir tratamiento, su sintomatología disminuyó y se consideró que era más riesgoso para ellos continuar en la casa de salud. En cuanto a infecciones intrahospitalarias, simplemente va a terminar su tratamiento en casa. Aún no se puede decir que están recuperados, pero sí han dado un paso esperanzador. Serán monitoreados a diario y se les realizará nuevamente una prueba para determinar si el virus continúa en sus organismos. Debe cumplir un protocolo y obviamente avisarnos en caso de que se presente o no un síntoma de alerta. Que una vez que los pacientes se encuentren en su 14º día de tratamiento, ¿sí?, desde que inician sus síntomas, se hace un hisopado nasofaringio y orofaringio. Los protocolos me indican un nuevo hisopado al 15º día. Si estos dos dan negativo, se puede considerar que el paciente se encuentra recuperado. A estos casos se suma un hombre de 33 años que luego de 14 días de tratamiento en el Hospital José Carrasco del IES en Cuenca fue dado de alta hospitalaria. Incluso él había requerido de asistencia respiratoria, pero poco a poco fue progresando de manera favorable su salud. Personas que demuestran que es posible ganar la lucha contra la pandemia y revertir las cifras a nuestro favor. Daniela Valencia, 24 horas. Al menos 24 enfermeras en Guayas con coronavirus identifica el Colegio de Enfermeras de la provincia. La presidenta Lilian Triana aseguró que este grupo de trabajadoras del área de la salud necesita equipos de protección por parte del gobierno. Lo que escuchó pedir por parte de enfermeras del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en plena emergencia a través de este noticiero no es novedad para la vocera del Colegio de Enfermeras del Guayas. Lilian Triana asegura que los equipos no les están llegando y por eso hay incluso enfermeras contagiadas. Yo tenía una estadística de 7 enfermeras que estaban ya diagnosticadas con COVID y que estaban en aislamiento. A esta hora
He recibido pues muchas llamadas de compañeras porque están ya saliendo pues de eso, ese miedo que tenían de denunciar. Y hasta ahorita la cifra voy por 24 de los diferentes hospitales a nivel país que me están enviando las compañeras. No cuestiona al gobierno por la falta de adquisición de los equipos, pues cree que quizás sí han sido comprados, pero no llegan rápido a las manos que precisamente deben enfrentarse contra el coronavirus todos los días. El ministro dice que las han adquirido, pero por favor háganos llegar esto de inmediato, porque los pacientes llegan a diario. Los hospitales ya están abarrotados de pacientes. Algo que pudimos percibir luego de que se emitiera el reportaje con la denuncia de las enfermeras, los camilleros y auxiliares del hospital del IES. Apenas luego de esa emisión, las autoridades aseguraron que el material estaba por llegar. Solamente necesitamos material porque nosotros tenemos todo el deseo de trabajar. Según Lilian Triana, hace falta jabón antibacterial, alcohol, gel y mascarillas, tanto en hospitales del IES como en los del Ministerio de Salud Pública. Además, manifestó que las 500 prendas de protección que ofreció el ministro de Salud son insuficientes. Todo esto sin hablar de las jornadas de trabajo. Por la ausencia de personal, las enfermeras y demás empleados del área de la salud están laborando jornadas de 24 horas, algo que nos han repetido una y otra vez. Están dispuestas a hacer, pero con la protección correcta. Dayana Monroy, 24 horas. Veamos qué pasa en Guayaquil a esta hora. Luisa María Heredia está en el Hospital del Guasmo, donde se atienden pacientes con coronavirus. Hola Luisa María, buenas noches, cuéntanos la situación, este momento en los exteriores del hospital. Hola Milton, buenas noches. Precisamente aquí en los exteriores del Hospital del Guasmo, uno de los que ha sido destinado para atención de pacientes con COVID-19, lo que hay es desesperación e incertidumbre. Esa es la lamentable realidad. Las personas que están aquí a mis espaldas y que también están a un costado, a mi lado izquierdo, son familiares de pacientes que ingresaron a esta casa asistencial con COVID-19, pero de los que no saben nada. Otros están al interior de la reja, quizás ustedes no los puedan ver muy bien, pero por tanto reclamar a ellos ya los han hecho pasar. Sin embargo, aseguran que llevan días aquí afuera rogando por información sobre el estado de salud de sus seres queridos, padres, madres, hijos, esposos, esposas, y nadie les dice absolutamente nada. Preguntan si requieren medicina, si están conectados a un respirador, si han evolucionado en cuanto a sus cuadros clínicos, pero nada, toda clase de información hasta ahora les ha sido negada. Ellos duermen aquí, pese a la llovizna que está cayendo en estos momentos, se mantienen aquí. Fuera de cámaras nos han dicho que han sido testigos de cómo en horas de la madrugada simplemente personal médico los llama y les informa que pues el paciente ya murió y no les dicen cómo fue su tratamiento ni cómo evolucionó. El mismo escenario se repite en los exteriores de las áreas de emergencia también del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y del IES. Lo hemos podido constatar también en el Hospital de Los Ceibos. Ellos a través de nosotros han pedido pues un pronunciamiento del Ministerio de Salud, del Comité también de Operaciones de Emergencia y del Vicepresidente de la República. Dicen que no pueden más con la angustia que sienten. Es lo que te puedo informar desde acá, Milton. Adelante en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa, y cuídate, por favor. El alcalde de Daule pide al Comité de Emergencia extender el toque de queda durante las 24 horas por 15 días ante la desobediencia ciudadana. Las personas continúan saliendo a las calles en este cantón. Último día de la semana y Daule, el tercer cantón de Guayas con un considerable número de contagios por COVID-19. Así despertó. Incluso pudimos observar más personas que las de este lunes, cuando realizamos el primer recorrido. Necesitamos comer, si no nos moremos de coronavirus, nos comemos de hambre. Necesitamos, como el señor aquí, todos trabajar. Gracias. Mediante este oficio, el alcalde del cantón Daule, Wilson Cañizares, el 25 de marzo solicitó al COE Nacional que considere declarar a la ciudad en toque de queda a las 24 horas durante 15 días. Todo para desacelerar el contagio de COVID-19, que incluso ya tiene una víctima mortal en la cabecera cantonal. Sabemos que es una medida drástica, pero que al mismo tiempo sabemos que la ciudadanía no logra entender la gravedad de este problema y pues no hacen caso. No, yo no estoy de acuerdo porque hay personas que salen a trabajar de aquí al campo y viven de ese trabajo y tienen que ellos estar... Además que la dotación de víveres y medicinas se lo realizaría a través de un protocolo coordinado con las Fuerzas Armadas. Estamos implementando unos albergues que lo estamos poniendo a disposición del Hospital de Daule. Tenemos 40 camas disponibles en
Polideportivo de La Yolita. Daule ya lleva 8 días con el horario ampliado de toque de queda de 2 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. A nivel nacional es el tercer día con la medida, por lo que el único cantón de la provincia del Guayas declarada zona de seguridad nacional, que ha tomado sus propias decisiones. Bueno, al comienzo era terrible que la gente no hacía caso, seguía en la calle, asistiendo a fiestas, a reuniones. Creo que un 60-70% acatan, el resto no. Por la noche, varios convoys están realizando la desinfección en diferentes sectores. Del 25 de marzo al 26, en este cantón 17 personas han incumplido la medida de toque de queda, mientras que el total en Guayas son 245. La medida extrema que se pide en Daule es justamente por la poca voluntad que tienen los ciudadanos de acogerse a las medidas gubernamentales. Catalina García, 24 horas. Con más de 200 uniformados se realizaron los operativos de control en Monte Sinaí, una de las zonas más conflictivas de Guayaquil. Decenas de ciudadanos fueron multados por irrespetar el toque de queda. Las restricciones se endurecen y también los operativos. Así llegaron a las 2 de la tarde de este viernes militares, policías y agentes de tránsito al sector de Monte Sinaí, uno de los más conflictivos de Guayaquil. Siempre este sector, Prosperina, La Casuarina, Monte Sinaí, ha sido uno de los puntos más conflictivos que hemos tenido que enfrentar en esta tarea conjunta para de alguna manera, casi persona a persona, puerta a puerta, tratar de conminarle por la razón para que ingresen a sus casas. Eran más de 80 miembros de la Armada Nacional y 120 de la policía los que intervinieron por tierra, apoyados desde el aire, pues este viernes ya nadie podía quedarse en las calles. Están renuentes a cumplir la disposición. Lamentablemente a veces no lo entienden. Ustedes mejor que nadie han hecho unas tomas que evidencian definitivamente la falta de conciencia todavía de ciertos sectores. Y es que van caminando por la calle como si nada, o están parados y sentados en las veredas, disque esperando carros que a esa hora ya ni pasan. Hasta en bicicleta andan. Ya hay la disposición de tomar los números de cédula de las personas civiles que se encuentran en las avenidas por parte de la policía para que hagan la respectiva multa establecida por el gobierno. $100 si es la primera vez, 400 en la segunda y entre 1 y 3 años de privación de libertad a la tercera vez que desobedezcan. De hecho, por infringir el toque de queda, según datos de la Fiscalía en Guayas, hay 351 procesados. De estos, 105 tienen prisión preventiva, 116 están en investigación previa y 120 cuentan con medidas sustitutivas. Además, hay 9 sentenciados. En el cantón Durán, que es el cuarto con mayor cantidad de casos de COVID-19 confirmados en la provincia, 54. Esto de no obedecer las medidas de restricción de movilidad es de lo más cotidiano. En un patrullaje realizado por 60 miembros de la Fuerza Aérea, este grupo de pescadores se encontraron reunidos en una esquina conversando. Y resultó que no era la primera vez que incumplían el toque de queda, sino la tercera, por lo que se los llevaron. Es más, así de pobladas lucían las calles de su barrio. La mayoría tiene pretextos, que tiene que movilizarse a su trabajo, a comprar en las farmacias, ir a los mercados. Son 18 los puntos estables en los que uniformados de las diferentes instituciones y fuerzas operan para hacer cumplir el toque de queda. Se hacen 54 en total si se incluyen los puntos móviles, que son sitios aleatorios que se van identificando de acuerdo a los resultados que los controles van dejando. Luisa María Heredia, 24 horas. Vamos a ver qué pasa en Quito a esta hora. Desde las 2 de la tarde, como todos sabemos, rige el toque de queda. En el sector del Parque La Carolina está Freddy Paredes en directo para contarnos la situación. Freddy, hola. Hola, ¿qué tal, Milton? Amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, nos encontramos en la avenida de Los Chiris, centro norte de Quito. Es la avenida que pasa rasante al Parque de la Carolina, que está totalmente desolado a esta hora. Han transcurrido ya más de 6 horas de vigencia del toque de queda a nivel nacional y este es el panorama que se observa en una de las principales arterias del centro norte de la capital. A mis espaldas está un control integrado de policías, agentes de tránsito y miembros de Fuerzas Armadas que están dispuestos acá para hacer el control riguroso de la restricción vehicular. Nosotros hicimos un breve recorrido desde el norte de la capital. Ahí van a ver inmediatamente ustedes imágenes del sector de la avenida Atahualpa y 10 de agosto. Centro norte de Quito, las calles totalmente desoladas, no hay presencia de vehículos ni de personas. Se cumple estrictamente la
la restricción de la movilidad en la capital de la República, específicamente en este sector. Ahí tienen imágenes ahora de la avenida Colón y 10 de agosto, una intersección muy importante de la capital de la República que también luce desolada. Más hacia el oriente tenemos la avenida 6 de diciembre y Orellana, otra intersección importante de gran tráfico vehicular en condiciones normales, luce también desolada. Este es el sector de la denominada Plaza Argentina o Partidero a Tumbaco, como se le conocía antes, también se muestra desolado, sin la presencia de personas ni vehículos. A mis espaldas ahora aparece un vehículo, pero entendemos que forma parte de aquel grupo que tiene excepción al decreto 1017 por formar parte de personal que trabaja en actividades esenciales que combaten precisamente esta pandemia del coronavirus. Por violar esta restricción a la movilidad, en Quito se presentan hasta el momento 43 personas procesadas. 9 de ellas están en prisión preventiva en toda la provincia de Pichincha. Hay 28 personas que tienen medidas sustitutivas a la prisión preventiva y 5 personas que ya están sentenciadas. Estas son las cifras de la Fiscalía en torno a la violación de la movilidad en la capital de la República, concretamente por no atender el toque de queda. Vale destacar que entre las provincias de la Sierra que más han infringido esta medida consta la provincia de La Suay, que tiene en total 89 personas que están siendo ahora mismo procesadas por la Fiscalía. Este es el resultado de las medidas de restricción de la movilidad, concretamente el toque de queda y la situación que se vive a esta hora en el centro norte de la capital. Volvemos contigo en los estudios, Milton. Amigos, muy buenas noches. Freddy, buenas noches, gracias. Y pese a las medidas dispuestas por las autoridades, la ciudadanía continúa saliendo de sus casas. Esta vez la aglomeración de vehículos y ciudadanos ocurrió en los exteriores del mercado mayorista de Quito. Así amaneció el mercado mayorista y sus alrededores. Largas filas de vehículos y gente en las calles intentando ingresar a ese centro de abasto ubicado en el sur de Quito. Siguen saliendo a las calles, vemos que muchos de esos traen a niños, también sale la gente adulta mayor y esta es una pandemia, esta es una emergencia, esto es algo de salud, de vida o muerte. Tanta fue la aglomeración que incluso la avenida Teniente Hugo Ortiz tuvo que ser cerrada. Es que este es uno de los mercados más grandes de la ciudad y donde se abastecen los micromercados. En los días anteriores, camiones de carga pesada ingresan personal metido de los camiones, eso estamos detectando. Temprano además se realizó un operativo para retirar a comerciantes informales de las aceras. No se vive al día, si no trabajo ahora no como. Más rápido le va a matar el hambre a mi hijo que el virus. Mientras que en el mercado Iñaquito hubo poca afluencia de ciudadanos, pese a que abrió sus puertas antes de las 8 de la mañana. Pero así poco a poco, señorita, porque de ahí lamentablemente es un caos para cogerse en el mayorista, en San Roque, los productos bien caros. Recuerde que el ingreso a los mercados de la urbe se lo realiza de acuerdo al último dígito de su cédula y debe obligatoriamente utilizar mascarilla y guantes. Fernanda Ceballos, 24 horas. Más noticias. Para la reactivación de la producción y de la economía del país afectadas por la pandemia del coronavirus, será necesaria la modificación urgente de la legislación laboral, la adopción de protocolos sanitarios y la predisposición para trabajar de manera entrecortada durante aproximadamente 1 año y medio. La vida después del coronavirus no será la misma, advierte este economista. La pandemia seguramente se contendrá, pero se podrían producir nuevos brotes que a su criterio forzará la paralización de actividades en más de una ocasión. No lo digo yo no soy experto en epidemiología. Esto lo dicen expertos en países que están enfrentando esta epidemia también y que se están preparando para una batalla de al menos 18 meses. Entonces, lo que vamos a vivir, lo más probable es que vivamos 18 meses de recurrentes periodos de cuarentena y que tenemos que aprender a cómo actuar en la cuarentena y cómo actuar entre cuarentenas, cuando se permita la actividad económica. Por ello, se anticipa en la necesidad de un cambio urgente en la legislación laboral que les permita a las empresas adaptarse a un trabajo intermitente
que la ley actual no le permite. Poder contratar por semanas, unas 2, 3 semanas, 4 semanas, lo que dure el periodo normal de producción, para poder trabajar segundos turnos, terceros turnos, trabajar en las noches, es decir, poder ajustar la producción para producir al máximo en esos breves periodos de tiempo que se van a poder trabajar entre cuarentenas. Y generar leyes que establezcan el teletrabajo y demás opciones laborales por periodos cortos y hasta intensos para proteger el empleo. Y empieza a dar recomendaciones para bares y restaurantes, por ejemplo. Acosta Burneo dice que la clave para su reactivación será ofrecer seguridad sanitaria a sus clientes y modificar los protocolos de atención para que la confianza se convierta en el plus de su negocio. Reducir aforos para que sean acordes a lo actual, desinfecciones, estándares de desinfección, todo eso tiene que crearse ciertos estándares que certifiquen la calidad del establecimiento en relación al trabajo en contra del coronavirus. Tenemos que ir a un mundo online. ¿Qué significa esto? Los trámites públicos, este es el momento para que todo trámite público sea en línea, que no exista ningún trámite presencial. La idea, dice, es recuperar la producción y con ella la liquidez de los ecuatorianos para que la economía vuelva a funcionar en el país. El riesgo de iliquidez, de que se corta la cadena de pagos porque una empresa o un emprendedor que no vende, porque está cerrado o porque no llegan los clientes, no puede hacer sus pagos a sus proveedores. Estos a su vez no pueden hacer pagos a sus proveedores y se genera toda una cadena de iliquidez que puede contagiar a toda la economía. Para el sector inmobiliario vaticina una nueva recesión por falta de liquidez y como opción propone la modificación de las condiciones crediticias de los bancos públicos y privados. Permitiéndoles más flexibilidad en los pagos, por ejemplo, esquemas de pagos flexibles. Se puede pensar en un esquema, es algo que no se ha hecho, pero se podría pensar que bajo ciertas cláusulas, ciertas condiciones, se pueda... por ejemplo, si una familia entra a comprar una vivienda, un financiamiento de largo plazo, pensando en que los dos miembros van a tener ingresos, pero si uno de los dos miembros de la familia pierde su trabajo, que se pueda reprogramar ese financiamiento. Tras la pandemia del coronavirus, todo va a cambiar, en lo económico, pero en lo cotidiano también, a nivel mundial. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Así es, tras la pandemia del coronavirus, todo va a cambiar en lo económico también, lo acaba de decir Freddy Paredes en su reportaje. Vamos a conversar de lo que tiene que cambiar. Está Caterina Costa con nosotros, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Buenas noches, gracias por acompañarnos, Caterina. Así es, ustedes como Comité Empresarial Ecuatoriano han hecho un llamado al Ecuador a la unidad, a evitar esas tentaciones del cortoplacismo y buscar los réditos electorales. Es por ahí donde hay que empezar, por estar unidos para enfrentar, vencer la crisis y luego reconstruirnos. Buenas noches. Gracias, Milton. Buenas noches a toda la audiencia de Teleamazonas. Efectivamente, en este momento lo que nos toca a los 17 millones de ecuatorianos es de trabajar unidos. Hemos visto muestras de solidaridad maravillosas en la campaña Dar una mano sin dar la mano, y se han unido las 5 cadenas de supermercados y un montón de fabricantes de alimentos y de elementos de higiene para poder llegar con precios solidarios a los más necesitados. Y allí esa campaña ha tenido un efecto maravilloso, así es que estoy segura que cada uno asumirá con responsabilidad su rol, dejando, como usted decía, de lado todo cálculo político, dejando de lado todo interés particular y asumir ese rol que nos permita girar y llegar hacia mejores días para todo el Ecuador, tomar ese rumbo, ese camino que el país necesita en este momento tan difícil, no solo para nosotros, difícil para el mundo entero. Yo estoy segura que los ecuatorianos podremos asumir esa responsabilidad y podremos aportar al gran reto que se nos presenta en este momento, jerarquizando un poco las necesidades, ¿no? Primero es el tema salud, agradecer a quienes están en el sector de salud combatiendo en la primera línea este grave mal, y además también a ustedes, los medios de comunicación que nos permiten tener de forma directa esa información oficial, la información que necesita la ciudadanía para poder saber qué es lo que tiene que hacer, y obviamente también a las fuerzas del orden, la policía, los militares, las instituciones de tránsito que están apoyando en este momento.
Esto tiene que ir escalando y tiene algunos andariveles, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Primero es lo que usted mencionó, la solidaridad, el socorrer a las personas que no pueden trabajar, que viven del día a día y que en este momento la única forma que tienen es recibir algo, recibir esas donaciones, recibir el socorro de todos los ecuatorianos, de quienes más puedan. El país está en gran parte inmovilizado, pero luego esas personas van a necesitar oportunidades, van a necesitar tener una salida para poder sobrevivir. Nosotros hemos estado trabajando desde hace varios meses, inclusive desde cuando esto empezó en China, primero preocupados por el sector exportador, que fue el que se afectó inicialmente, y después con el Ministerio de Producción y todo su equipo, el ministro Ontaneda, identificando los sectores sensibles. Y ahora efectivamente, como usted dice, es cuando este momento nos demuestra las falencias que hemos tenido como país, esa dependencia del petróleo, ese no tener fondos de ahorro, fondos de contingencia que nos permitan enfrentar las dificultades en crisis como las que vivimos actualmente. U otras, como por ejemplo también se mencionaba, nuestra normativa laboral, la ley laboral realmente no ayuda a las nuevas dinámicas. Escuchaba la entrevista anterior, efectivamente esta crisis, esta afectación a la salud mundial, esta crisis sanitaria, se nos presenta en un momento cuando la tecnología también nos permite tener acceso a esos espacios de trabajo. Son los retos que nos presenta el mundo actual y yo creo que hay muchas oportunidades, como se ha dicho, por ejemplo, la tramitología podría eliminarse en un 100% si es que utilizamos estos medios y ahora se está también utilizando esta herramienta del teletrabajo. En el caso de la industria eso es un poco más difícil, sin embargo sí nos permite controlar las necesidades de la ciudadanía, de estar tranquilos de que van a tener la provisión de alimentos, de medicamentos, el tema financiero, las telecomunicaciones. Todo eso la ciudadanía tiene que tener la calma y la serenidad porque estamos trabajando para que eso pueda darse. Nuestros trabajadores también están concentrados en poder proveerles de lo que se necesita en este momento para poder superar el hoy, que es el tema de salud, lo más pronto posible y entrar lo más rápido posible seguidamente al tema productivo. Una reforma laboral sin duda tendrá que venir sí o sí en las próximas semanas y meses, no puede dilatarse más de lo que ya se ha dilatado, un año prácticamente. Pero también están las otras necesidades, las necesidades que tiene el gobierno para cumplir con todo. Hubo un anuncio de renegociación de deuda por parte del gobierno la semana pasada, es un tema importante, ojalá que los recursos sean bien utilizados. Se necesita mucha liquidez para el sector salud. No estamos seguros, lo más probable es que no tengan los recursos suficientes en el sector de la salud para enfrentar un tema para el que no estaba preparado nadie, ni China, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni el mundo entero. Sí, nosotros como Comité Empresarial hemos emitido un comunicado ayer justamente llamando a la unidad a todos los actores. En este sentido, pues estamos los empleadores, los trabajadores, los gremios, los sindicatos, los asambleístas, los funcionarios del sector público. Todos tenemos que estar alineados con un solo fin, que es el de terminar con esta situación sanitaria lo más pronto posible. Y ahí tendremos que hacer las reformas que correspondan. Hemos perdido mucho tiempo, efectivamente. Hay muchas propuestas que están sobre la mesa. Ayer tuvimos reunión con varios asambleístas de algunas bancadas haciéndole ver las necesidades del sector productivo. Tenemos un sector florícola caído, un sector turístico caído, la construcción compleja, algunos sectores de la industria, del comercio paralizados. Entonces, hay que hacer conciencia de que esto va a ser difícil. Las cosas difíciles, cuando se logra superarlas, son las que nos dejan la satisfacción de haber hecho bien, de haber logrado tomar las ideas, de haber logrado cumplir con las acciones que se necesitan para salir adelante. Yo creo que es el momento de esa unidad, viendo la solidaridad que ya se está presentando, pero esa unidad para sacar el país adelante y hacer todas las reformas que sean necesarias. Y eso yo creo que hoy más que nunca son evidentes dónde están las falencias y por dónde debe estar el camino para cambiar de rumbo al país. Para que pueda seguir funcionando el sector empresarial, el sector productivo del país, ¿qué se necesita de urgencia apenas termine la emergencia sanitaria que tenemos?
Por ejemplo, le pregunto, el diferimiento de impuestos, IVA, impuesto a la renta, etcétera. Sí, hemos visto que hace pocos minutos el presidente ha promulgado un decreto, el decreto 1021, efectivamente enfocado creo que a los sectores empresariales que son más sensibles en este momento, pues los microempresarios, ahí hay una red gigante que está ahorita paralizada. Yo en realidad pensé que a nivel de despensas y de los pequeños negocios todavía se iba a mantener esa dinámica, sino que lamentablemente esta pandemia genera mucho nerviosismo. Entonces los microempresarios están siendo considerados los sectores agrícolas, los sectores exportadores, turismo. Esos son los primeros sectores que tenemos que ir sacando adelante, ayudando con los temas tributarios, los temas del IES, los temas aduaneros, toda esa complejidad que se presenta debido a la falta de liquidez que estamos enfrentando, y por eso también respaldamos las decisiones de negociar la deuda externa. Toda deuda debe ser honrada, y también hemos pedido al gobierno que los fondos que provean de ello y de este refinanciamiento tienen que ir primeramente al sector de salud y seguidamente a la reactivación del sector productivo. Esas medidas son para que las empresas, las microempresas, puedan seguir funcionando. Esas empresas, esas pequeñas empresas, medianas y grandes, que tienen empleados que están ahora cumpliendo diferentes asuntos. Unos están con vacaciones, otros están con permisos, otros están obligados en casa, otros están haciendo teletrabajo y otros yendo a trabajar. Pero, ¿qué va a dar el sector empresarial del Ecuador? ¿Qué va a poner por esa gente que está en la calle jugándose el toque de queda, jugándose el coronavirus por llevar alimentos a su casa? Es una situación terrible. No se justifica que se viole la ley, pero también uno tiene que pensar en que hay mucha gente que empieza a tener hambre, así de sencillo. Sí, eso es muy real. Nuestro rol siempre es generar las plazas de trabajo, generar esa dinámica productiva. 9 de cada 10 plazas de trabajo se generan en el sector privado. Sin embargo, también hemos apoyado esta campaña de dar una mano sin dar la mano para llegar a los más necesitados, para llegar a las personas de extrema pobreza. Eso ya se está logrando, como indicaba anteriormente, 5 cadenas de supermercados que se han unido para permitir a través de precios solidarios entregar kits a las personas, y en ese tenemos el apoyo también de la policía, de las Fuerzas Armadas, bancos de alimentos, que están identificando a estas personas necesitadas, que se queden en los lugares. La idea es que los ecuatorianos que podemos nos quedemos en casa a fin de detener este virus. Las herramientas y las armas las tenemos nosotros. Quienes pueden no salir, que se queden en casa, y buscaremos de forma solidaria y generosa, como siempre ha sido el ecuatoriano y el empresariado ecuatoriano, en los momentos más difíciles, unidos, llegar a los más necesitados que en este momento claman por esa ayuda, y particularmente por aquellas personas también que están en la primera línea de batalla, nuestros héroes de la salud. Así es, un reconocimiento a todos quienes están jugando todos los días su vida misma por cuidar a los enfermos, por cuidarnos a nosotros, a los trabajadores de la salud, a los policías, a los militares, a los agentes de tránsito, a todos quienes están en esa línea de exposición. 5.000 millones de dólares, dicen economistas, que se necesitará para levantar al Ecuador. Esto es 2.000 millones más del cálculo que se hizo en 2016 cuando fue el terremoto. Son cifras realmente gigantes, pero hemos escuchado cómo, por ejemplo, la banca privada está apoyando, la banca pública también. Y el mundo, al Ecuador el mundo nos quiere, sabe lo difícil que estamos atravesando en una economía dolarizada. Y ahí tenemos los Estados Unidos, los organismos multilaterales. Seguro que el mundo nos va a dar esa mano porque nosotros tenemos condiciones especiales, esa dependencia del petróleo. Ojalá que finalmente entendamos que no nos ha hecho bien, que ya tenemos que eliminar los subsidios y tenemos que hacer tantos cambios estructurales que nos ha demorado demasiado tiempo en llegar a ellos, pero estoy segura que ese mundo que gira alrededor nuestro, que aprecia nuestros productos, ese mundo va a estar ahí para nosotros, así como nosotros, el sector empresarial, también vamos a estar para el Ecuador, respondiendo con lo que nos corresponde y produciendo lo mejor que el Ecuador tiene para que el Ecuador pueda consumirlo y por ende llegar a esas plazas de trabajo que demandan esos alimentos y esas medicinas en este momento. Así es, ese mundo va a estar ahí.
Esto va a terminar en algún momento, ojalá sea lo más pronto posible, y tenemos que estar ahí para levantarnos y ser mejores. Gracias, Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, por recibir esta entrevista. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a usted. Más noticias. En la provincia de Cañar, la emergencia sanitaria se cumple con restricciones y con el cierre de ingreso a ciudadanos de otras provincias. Hasta el momento, Cañar tiene 16 positivos de COVID-19. Un ambiente silencioso y desolado se vive en la provincia del Cañar. En Azogues, su capital, esta es la imagen durante esta semana. Sus habitantes casi todos cumplen la campaña Quédate en casa, y es que esta provincia se encuentra aislada. Todos los espacios de acceso y salida por diferentes rutas hacia la costa, norte y sur están cerradas por decisión del COE provincial para prevenir el brote del virus. Ahí se plantearon algunos puntos, entre ellos la restricción de la entrada de vehículos y de personas a la provincia del Cañar a partir de los centros o de las vías limítrofes con la provincia de Guayas, de sobremanera también con la de La Suaya y con la del Chimborazo, que es por donde más entra la gente, para incluso que se permita un estricto control sanitario, desinfección de los vehículos que tienen que pasar. Hasta el momento, 16 casos positivos de COVID-19 se registran en la provincia. 9 en Azogues, 1 en Cañar, 4 en La Troncal y 2 en El Tambo. Entre estos casos se encuentran reconocidos profesionales de la salud, lo que ha generado conmoción en la ciudadanía. Hago un llamado también a que las autoridades de salud nos ayuden acá en el Centro de Salud del Cantón El Tambo. Necesitamos tener resguardo policial, militar, necesitamos que el personal de salud se incremente y que nos ayude a detener la propagación de este virus. De igual forma, a los policías, a los militares, que nos ayuden a establecer los cercos epidemiológicos para que la gente se quede en casa. Desde la alcaldía de Azogues se han tomado diversas iniciativas para apoyar en la crisis sanitaria. Se realizan constantes fumigaciones en sitios estratégicos, locales comerciales, mercados, vehículos, y se aporta con alimentación a la ciudadanía en diversos sectores a través de los pequeños productores agrícolas. También se han suspendido las ferias en mercados de la provincia y se ha aplicado la atención por dígitos de la cédula para evitar aglomeraciones. También se entregan alimentos a personas vulnerables. No se ha suspendido la recolección de la basura. Esto en Azogues. En este momento quiero agradecer el compromiso de los azogueños y azogueñas por el nivel de conciencia que estamos obteniendo y sobre todo colaborando y realmente conversando en nuestras casas de esta grave crisis que vive el país. Aquí en Azogues no existe, este momento se está cumpliendo el toque de queda, aquí en Azogues existe compromiso y no existe personas caminando por las calles del centro histórico y de sus comunidades. Todos estamos contribuyendo para que este virus no afecte a nuestras familias. Mientras que la Prefectura del Cañar labora mediante el teletrabajo, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Gobernación del Cañar y la Policía Nacional, habilitó puntos de control sanitario y de fumigación en los principales sitios de ingreso a la provincia. También se entrega a los gas parroquiales, bombas y desinfectante para protegerse del coronavirus. La prefectura, en coordinación con el MIES, entregó 6.000 canastas en alimentos para los grupos vulnerables de la población. En el campo, los agricultores trabajan sus tierras. Es que para ellos no es posible parar la producción, mientras la policía hace lo suyo, controlar que nadie circule pasadas las 14 horas. Como prefecto estoy personalmente junto a mis compañeros recorriendo las comunidades y las parroquias. Hemos puesto 4 puntos de control en el que se desinfecta los vehículos que ingresan a la provincia del Cañar, tanto por el sur, cuanto por el norte, cuanto por la Troncal, en la zona costanera. Hemos dotado de kits de alimentos a los sectores más pobres, a las personas más vulnerables, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad de todas las parroquias de la provincia del Cañar. Le hemos entregado mascarillas a la Policía Nacional, hemos entregado vestimenta médica a ciertos subcentros del Cantón Azogues y aspiramos a cubrir con todos los subcentros de salud de la provincia del Cañar. Cañar es una de las provincias australes que hasta el momento sus ciudadanos acatan las disposiciones del gobierno para frenar la pandemia. En Azogues, provincia del Cañar, Marta Calle, 24 horas. Lo que les contaba antes, 138 ecuatorianos que estaban varados en Estados Unidos llegaron al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil,
Los viajeros pertenecientes a grupos vulnerables y sus acompañantes deberán cumplir el aislamiento en hoteles. A la 1:03 de la tarde, tal como estaba previsto, el avión de Eastern Airlines aterrizó. Para los 138 pasajeros ecuatorianos que venían dentro y se encontraron varados en distintos puntos de Estados Unidos, la odisea terminó. Sea grande salir de allá, conseguir los salvoconductos, ¿no?, para poder viajar. El avión es un avión americano que viene a recoger gente americana y que nos trajo, ¿no? Recién nos notificaron a las 11 de la noche, de ahí nosotros estábamos en Orlando, tuvimos que viajar en carro a Miami porque de ahí salía el vuelo, fue toda una odisea, pero gracias a Dios estamos acá. Antes del arribo de este vuelo en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, eran pocos los familiares que los esperaban. Sí, ya aterrizó el avión y ya están en el avión, pero todavía no la dejan salir. Gracias a Dios hay que darle a mi Diosito que me las ha traído con felicidad. Ya luego de los chequeos que tomaron más de 2 horas, salieron. Quienes llegan son parte del grupo vulnerable. El avión estaba ocupado por casi 50 menores de edad. 3 adolescentes viajaron solos, 8 mujeres embarazadas, casi igual número de personas con discapacidad y adultos mayores. Pero también llegaron sus acompañantes, casi 65 personas. Todos tuvieron que pagar por sus boletos. A los menores de edad les costó cerca de $600, a los adultos incluso más de $1,500. La condición indiscutible para los 138 ecuatorianos que llegaron en este vuelo es que no podrán cumplir su aislamiento en casa. Tendrán que hacerlo en hoteles y para ello había incluso furgonetas esperándolos. Entiendo que el Ministerio de Salud, parte de los parámetros o los protocolos en este caso es que vayan a un lugar de aislamiento donde de alguna manera nosotros como policía podamos de alguna forma controlar que cumpla con ese aislamiento. Y eso es un tema que toca socializarlo, están llegando a su ciudad, están llegando a su país, a sus hogares, y eso es un tema que asumo que previo al viaje ya estaba consensuado. Les ofrecieron 7 hoteles de donde escoger dependiendo la capacidad económica de cada uno de los viajeros. Varios de los hoteles hasta tenían paquetes por familia, que incluso eran ofertados afuera. En la isla Santa Cruz implementan un servicio de entrega de alimentos a domicilio con la finalidad de evitar aglomeraciones en los lugares de venta. Productores, conductores y consumidores se comunican por WhatsApp. En la isla Santa Cruz es tradicional que la comunidad acuda los sábados en la mañana a la Feria Libre a hacer sus compras de cárnicos, lácteos y víveres en general. Pero esta costumbre no se cumplirá este sábado. La alcaldía la suspendió para evitar aglomeraciones como prevención ante posibles contagios de coronavirus. Como alternativa, el Cabildo ha generado un sistema de entrega de alimentos a domicilio por medio de grupos de WhatsApp. Choferes previamente capacitados y con todas las medidas de seguridad sanitarias llevan los productos que sus clientes han comprado vía internet. No tenga que salir de la casa ni el productor ni el cliente final, sino alguien que está capacitado para unir a los dos y que el comercio se siga dando, que la producción siga en Galápagos, en Santa Cruz, como un elemento importante, se siga ejecutando de manera casi normal. Este sistema permite también un control más efectivo en los precios de los alimentos, que muchos de ellos son producidos en la isla y otros como aceite, fideos, enlatados, harina, entre otros, llegaron esta semana vía marítima desde la ciudad de Guayaquil. Pienso que es una gran iniciativa entregar productos a domicilio porque de esta manera se evita que las personas salgan a la calle y se expongan a ser contagiados por este virus. Perfecto, eso nos ayuda a la comunidad y más que todo a mantenernos todos en casa. Vía aérea llegó también cargamentos de medicinas y artículos de desinfección y protección que estaban agotados en las farmacias locales. Así, desde Galápagos, luchan contra el coronavirus. Diego Añasco, 24 horas. Otra nota positiva porque moradores de la parroquia de Puembo en Quito, en el nororiente de Quito, lograron recaudar fondos para realizar una desinfección de todos los taxis que operan en esa zona. Además, con el aporte de la comunidad, donaron kits de alimentos a familias de la parroquia de escasos recursos. Es una especie de minga en la que cada vecino pone a disposición de la comunidad los productos y materiales que posee. Uno de ellos presta el compresor para realizar la fumigación, otro donó parte del químico y otro es quien realiza la desinfección de los vehículos. Desinfectando los sitios
donde lamentablemente tiene que haber gente circulando. Son 25 unidades de taxi que sirven a la parroquia, las que son desinfectadas continuamente gracias al aporte de la comunidad. Lo propio ocurre con los 2 centros de salud y el mercado de Puembo en el nororiente de Quito. Dotar de mascarillas a la policía, al centro de salud, hemos repartido gel, hemos repartido cloro para las desinfecciones. Asimismo, la comunidad logró recolectar víveres y productos para las familias de escasos recursos de la zona. Nos han donado leche, nos han donado pollos, otro tipo de alimentos, y en realidad todo este tipo de ayuda humanitaria es bienvenida para cada uno de los sectores de la población. Hay una vulnerabilidad por lo menos de unas 2.000 a 3.000 personas que tienen su autoempleo. Hay taxistas, hay artesanos, hay pequeños negocios que están cerrados por esta situación de emergencia, a quienes cada día se les está poniendo más difícil la situación. Todos aportan y todos se benefician. La idea es en conjunto salir adelante de esta época de crisis. Este es un ejemplo de que en comunidad se puede salir adelante y seguro es una idea digna de replicar que beneficiará a evitar más contagios y a superar la emergencia sanitaria. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. La Asamblea Nacional recibe a expertos salubristas quienes dan sus recomendaciones para enfrentar esta crisis. Consideran que la ampliación de la cuarentena es importante, pues vivimos la fase de contagio comunitario. La Secretaría de Salud del municipio de Quito insiste en que las autoridades deben ampliar el tiempo de cuarentena hasta el 17 de abril para así aplanar la curva de contagios. Todavía hay una gran transmisión comunitaria a pesar de que ya estamos en aislamiento social. El tema de Guayaquil y los Guasmos, el tema de Quito, no voy a decirlo solo en el sur, también en los extremos del norte de la ciudad o en Esmeraldas. Algunos legisladores incluso creen que debe ser una cuarentena total, esto por la falta de disciplina en el país. Si hacemos una semana, 8 días, un toque de queda, 24 horas, o siguiendo como estamos, piensa que después se van a tomar otras medidas paliativas. Hay que definir justamente cuál sería el número de días que serían necesarios de acuerdo a la experiencia internacional con el COE nacional, medidas absolutamente radicales. También hablaron sobre tener un plan para evitar el desbordamiento de los hospitales. Puede ser ya sea el Coliseo General Rumiñahui, ya sea la Casa de la Cultura o ya sea el Centro de Exposiciones Quito en el antiguo aeropuerto, puede ser uno, pero este lugar va a recibir enfermos no graves en el caso que se tenga que implantar de forma rápida, porque ¿qué es lo que tú quieres? Tener a todos los enfermos de COVID en un solo lugar donde las enfermeras puedan hacer vigilia o los enfermeros de 30 camas a la vez. Coinciden en que deben tener cuidado con las pruebas rápidas, pues no hay un alto porcentaje de confiabilidad para conocer los resultados. Pruebas rápidas detectan anticuerpos, las pruebas de PCR detectan el virus. De lo poco que sé y de lo que totalmente desconozco sobre compras públicas, se van a recibir donaciones de muchos de estos test rápidos y claro, la garantía de la calidad deberá darlo el ARSA. De la misma forma cuestionaron que se haya hablado de la cloroquina como medicamento para la cura del coronavirus. Ya no hay hidroxicloroquina para los pacientes lúpicos y pacientes con artritis. Creen que es importante analizar desde ya un plan post-cuarentena para que cuando todos regresen a sus actividades superada la emergencia, esta se dé de forma organizada y controlada como lo está haciendo China para evitar un rebrote. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y miren lo que pasa, ya no suficiente contener la pandemia del coronavirus. Horas antes del toque de queda en Guayaquil y en pleno estado de excepción, 4 sujetos asaltaron una de las rutas de la salud. Uno de los delincuentes disparó al conductor para poder llevarse el dinero de los pasajes. Eran casi las 11 de la mañana de este viernes cuando un sujeto con un arma de fuego subió a la ruta 7 de salud en la avenida Pío Montúfar en el sur de la ciudad y apunta al conductor y este intenta decirle que no, pero le dispara en el tórax. Acto seguido ingresan 3 sujetos más y se roban el dinero de los pasajes del día. Pero en un segundo video que circuló en las redes sociales, también se observa cómo registran a los pasajeros. Uno de ellos intentó esconder su celular y resistirse al robo, pero fue golpeado. Ya por la tarde, cuando regía el toque de queda, la policía dio con su paradero a la altura de la Trinitaria. En el sector de Trinitaria Sur, a 2 sujetos que se trasladaban en una bicicleta.
pero habían más implicados. Son 6 detenidos que en este caso la CIPROVA de la policía logró detenerles con el arma, con algo de sustancias sujetas a fiscalización. Entonces estamos hablando de una organización delictiva. Recalco una vez más, 2 menores de edad, entre ellos el presunto responsable. El conductor fue llevado inmediatamente a una casa de salud, donde se recupera hasta el momento y se encuentra estable. María Verónica Genk, 24 horas.